Bueno, yo soy profesor de ciencias políticas y la lectura siempre fue una debilidad. Así que, pero el disparador de todo fueron las narraciones de mi padre y de mi madre. Ellos eran antiguos pobladores del oeste pampeano en la época de esplendor de la zona del Charideibú, cuando el río corría copiosamente, cuando la mano del hombre no había intervenido y las aguas generosas del Atuel regaban todo el oeste pampeano, y esa franja que podemos decir que era prácticamente un delta del interior del país, porque era una zona mesopotámica, poblada de todo tipo de animales silvestres, de una gran vegetación, y luego de la llamada conquista del desierto, que se fueron instalando, vinieron oleadas de inmigraciones que fueron poblando la región, armando puesto tras puesto, localidad tras localidad, estancias y todo tipo de adelantos, como por ejemplo el ferrocarril que llegó hasta Telén y líneas de comunicaciones. En fin, toda esa zona del oeste pampeano se fue poblando porque era una zona de mucho porvenir, muy promisoria. Tal es así que en 1910 el presidente José Alsina instaló allí la colonia Butaló. Esa colonia Butaló eran 10.000 hectáreas regadas por un arroyo del Atuel, llamado también Arroyo Butaló, y ahí, bueno, era un gran emprendimiento que el gobierno nacional había proyectado. Bueno, a partir de 1908 se produce el primer corte de uno de los brazos del río, de uno de los afluentes más importantes del Atuel, que fue el río Diamante, en la provincia de Mendoza. Luego, a partir de 1918, 1924, 1935, fueron cortando el resto de los brazos que ingresaban a la Pampa. Y lamentablemente el golpe de gracia se dio en 1947, cuando construyen el dique El Niwil y ahí cortan definitivamente el río. De manera que toda esa población que se había instalado a la vera del río, a lo largo de esa franja noroccidental de la Pampa, se vieron de la noche a la mañana con el corte del agua, se murieron los animales, el agua que quedaba en los arroyos se podría, porque obviamente al no correr, los animales bebían esa agua y que se morían envenenados. Para colmo hubieron una plaga de langosta, dos, que bueno, eran una manga de langosta impresionante que oscurecía en el cielo justo para la misma época. Esas langostas caían en las aguas que quedaban en los arroyos, en las lagunas, y por supuesto los animales al beber se envenenaban. Y los pocos animales que iban quedando se iban muriendo de esa forma. Por lo tanto, se produce un destierro, la huida de la población de toda esa zona. Se van a vivir a Alvear, a Victorica, a Telén. Muchas familias que eran familias numerosas se van a Buenos Aires también, por supuesto de manos de obra barata en las quintas de General Alvear, de San Rafael. La verdad que de haber estado la gente muy bien, porque realmente estaban muy bien económicamente, tenían un intercambio comercial importantísimo, pasaron a ser parias sociales. Se vinieron muchos a Santa Rosa y se instalaron en la zona conocida en aquella época como el Salitral, que era la parte más olvidada de la ciudad. En fin, toda esa zona que tenía un porvenir maravilloso se transformó en un desierto salitroso y inhospitalario. Bueno, buenísimo este breve relato que haces, porque si bien uno conoce un poco la historia de lo que fue pasando y de la realidad que nos toca vivir para las nuevas generaciones, entender la Pampa profunda y esa especie de ecocidio que ocurrió no hace mucho tiempo atrás, apenas unas décadas atrás. Exactamente, no hace tanto tiempo atrás. Gracias al reclamo de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales que mantenieron encendida la llama del reclamo, hoy por hoy los pampeanos y los argentinos también se está tomando conciencia de ese, como dijo usted, ese terrible ecocidio que sucedió, un crimen ecológico. Entonces, en virtud de toda esta situación, la Corte Suprema de Justicia ha fallado para que Mendoza largue 3 metros cúbicos de agua permanentes
pero lamentablemente todavía no se cumple esa sentencia. Así que es obligación de seguir, de sostener el reclamo y de lograr que alguna vez el río vuelva a correr por su cauce natural. Yo cuento en mi libro, Un tal Funes de la zona del Salado, la historia de mis abuelos, que es la historia de muchos pampeanos y pampeanas que sufrieron el destierro. Ahí va, ¿no? Sí. A Un tal Funes de la costa del Salado. ¿Relatos que escuchaste en primera persona? Sí, en primera persona de parte de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, que eran todos de la zona del oeste pampeano. Ellos, con mucha nostalgia, recordaban las épocas de esplendor, la época de gloria que vivieron. Cuando mi abuelo, por ejemplo, que tenía 17 hijos, mi abuelo y mi abuela tenían 17 hijas e hijos, y vivían todos en el seno paterno. Todos vivían de la producción agropecuaria, y ellos mi abuelo llegó a ser uno de los crianceros más importantes de la zona. Llegó a contabilizar 2.000 ovejas, 500 vacas, más de 500 chivas, mulas, caballos, en fin, y de haber tenido un pasar económico muy bueno, pasaron, como dije anteriormente, a ser parias sociales luego de que corten el río. Por eso el profesor Horacio Di Frieri de la Universidad de Buenos Aires, que hizo un estudio muy importante que se llama Historia del Atuel y que resume con gran luminosidad la historia de nuestro río, él dice: el agua no es la vida, el agua es la vida misma. Y eso es lo que se terminó cuando en 1947 Mendoza construye el Nihuel y deja el agua para ellos y para la Pampa nada. Yo escribí el libro, lo terminé de escribir en el 2020 con la pandemia. Afortunadamente aún las personas que dan el testimonio estaban vivas y me pudieron dar ese testimonio tan valioso, tan importante, que está en el libro, como dijo usted, para la posteridad, para todos aquellos que en el futuro quieran conocer esta problemática, de la versión de los que vivieron en aquella oportunidad. Ellos han fallecido, muchos de ellos, queda uno solo vivo lamentablemente, pero tuve la fortuna de que quede plasmado en este libro ese testimonio tan fundamental. Me decía, y que escribió un artículo muy lindo, Walter Casanave, este gran poeta de La Pampa, y bueno, me llenó de elogios, dice que es una obra muy importante porque justamente está plasmado el testimonio de quienes lo sufrieron en carnes propias, quienes tuvieron la fortuna de conocer aquella zona antes del corte del río y quienes la padecieron después con el corte del río. Así que bueno, esa es un poco la idea. Rubén, una pregunta más, alejándome brevemente de lo que va a pasar hoy con la presentación de tu libro y todo lo que contiene. El peso que contiene, en realidad, el peso de la historia que contiene. ¿Qué expectativa tenés vos respecto a lo que puede ocurrir? Porque si se desoye un fallo de la Corte Suprema, por ahí uno queda de brazos caídos. Claro, lo que yo intento con este libro un poquito es dar a conocer la historia de lo sucedido, aportar un granito de arena a la lucha de los movimientos pampeanos que han luchado por la vuelta del río, del gobierno de La Pampa, que ha iniciado los juicios que tenía que iniciar y ha logrado avances importantes. Falta que el gobierno de Mendoza pueda cumplir, pero hay otra cuestión también. Según los expertos, los estudiosos, los ingenieros, ellos, y lo dijo el entonces gobernador Berna, se lo dijo en la cara a la Corte Suprema de Justicia, que si quieren hay solución. Y es que desde el Sosneado, que está al pie de la cordillera argentina, hasta la entrada al Nihuil, se pierden 15 metros cúbicos de agua por segundo en las napas subterráneas. Si se impermeabiliza esa zona, hay agua para los mendocinos de sobra y hay agua para todos los pampeanos. Falta políticas generosas, políticas que entiendan que es un río interprovincial, que compartimos Mendoza y La Pampa y que no se pueden adueñar de un río. No nos pueden robar un río así como lo han hecho. Así que... Te preguntaba por tu opinión personal, sí, por lo que vos sentís en las venas, con toda tu historia familiar detrás. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, yo por momentos siento mucha impotencia, mucha bronca, pero también tengo mucha esperanza. Yo sé que más tarde o más temprano
vamos a lograr que el río corra por su cauce natural. Nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo siempre dicen que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros los pampeanos, así como los argentinos, defendemos a nuestras Islas Malvinas y nunca vamos a renunciar. Los pampeanos tampoco vamos a renunciar a nuestro río y vamos a seguir luchando para que vuelva a correr por su cauce natural.